Buenos días, queridos alumnos. En este día estamos tratando un tema más del curso de Ciencia y Tecnología. Bueno, ya habíamos hablado sobre lo que era la biología, qué es la ciencia, qué es la biología, ramas de la biología. Y ahora vamos a hablar otro tema muy interesante. ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué estás hecho? Yo estoy hecho de puro coraje, de fuerza, puro corazón. Siempre he dicho, a ver, demostrémosle a ese equipo de qué estamos hechos nosotros, de valor. ¿No? Eso es hablando en el sentido anímico. Pero ¿de qué estamos hechos nosotros? ¿De qué están hechos los seres vivos? Las plantas, los animales, los insectos, los hongos, las bacterias, los protozoarios. Pero nosotros, ¿de qué estamos hechos? Nosotros como seres vivos que somos, como seres vivientes, ¿de qué estamos hechos? A ver, ¿de qué estamos hechos? Esa es la pregunta que yo les hago a ustedes, para empezar. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué? Es como si yo te dijera, oye, tu cuerpo, qué compuestos o qué elementos químicos tiene tu cuerpo? A ver, respiramos. A ver, respiramos. ¿Qué respiras? Oxígeno. ¿Qué botas? Dióxido de carbono. Entonces, ¿nuestro cuerpo contiene oxígeno? Sí, ya, muy bien. Ahora, cuando engordamos, ¿qué cosa tenemos? Grasita, ¿no? La grasa que se acumula en la barriga. Las mujeres que dan de lactar, ¿qué cosa tienen? Leche. ¿Y la leche contiene? Agua. Ah, estamos compuestos de agua, ¿no? El agua es un compuesto químico de dos elementos, que es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno, H2O. Entonces, ya, para no gastar mucho tiempo, se lo voy a plasmar en la pizarra y entonces ponemos como título, no es el título de qué estamos hechos, el título es bioelementos químicos. Ya, esto lo que vamos a hablar ahora, o elementos biogénicos, como quieren llamar. Entonces, yo le voy a poner como parte de la bioquímica inorgánica, le voy a poner el tema de bioelementos. Vamos a hablar hoy día de los bioelementos. Los bioelementos. Los bioelementos. Muy bien. Bueno, vamos a hacerlo así. Los bioelementos. Entonces, pregunto, ¿qué cosas son bioelementos? ¿Qué vienen a ser bioelementos? O también se llaman elementos biogénicos. Los bioelementos son estudiados por la bioquímica inorgánica. Bio, vida. La química es la ciencia que estudia los elementos químicos, los átomos. Oxígeno, nitrógeno, fierro, cobre, plata, oro, nitrógeno, carbono. Entonces, todo eso, esa es la química, por eso, bioquímica. O sea, ¿los seres vivos estamos compuestos de elementos químicos? Sí. Entonces, ¿qué cosas son los bioelementos? ¿Ya? Entonces, en términos biológicos, todos los seres vivos y los fenómenos vitales se basan en una combinación de 70 letras del alfabeto que hacen posible el lenguaje de la vida. 70 letras, o sea, estamos hablando de 70 elementos químicos. O sea, 70 letras. El 98% de la materia viva está conformado por 70 letras, porque los símbolos químicos se representan en letras. C de carbono, O de oxígeno,
P de fósforo, K de potasio. ¿Me entienden? Entonces, imagínense. Pero nosotros nos basamos en, puede ser 5 letras, pueden ser 4 letras o pueden ser 6 letras. En eso se basa la materia viva. Entonces, los bioelementos, ¿qué vienen a ser? ¿Qué vienen a ser los bioelementos? Entonces, para tener un conocimiento de los bioelementos, vamos a definir a los bioelementos como los elementos químicos que conforman a la materia viva. Los elementos químicos que conforman a la materia viva. Elementos químicos que conforman a la materia viva. Muy bien. Entonces, nosotros como somos materia viviente estamos conformados por elementos químicos, ¿correcto? Entonces, vámonos a estudiar cómo se clasifican estos bioelementos, ¿ya? Clasificación. 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 Entonces, clasificación. ¿Cómo se clasifican? Se van a clasificar en tres tipos de bioelementos o en 3 clases, como quieran llamar. Jalamos por acá el primero, el segundo lo ponemos al medio y el tercero lo jalamos para acá. ¿Y qué cosa tenemos? En primero tenemos los bioelementos primarios. Luego, los bioelementos secundarios y los oligoelementos. Tenemos los bioelementos primarios, los oligoelementos, perdón, los secundarios y los oligoelementos. Secundario se ve. A ver. No, parece que está siendo interrumpido. Muy bien. Entonces, ahora sí se ve secundario. Correcto. Entonces, se clasifican en 3, los bioelementos primarios, secundarios y los oligoelementos. Entonces, en los bioelementos primarios, no, ¿por qué dicen primarios? Porque está compuesto por macromoléculas. Bueno, son los elementos químicos que abundan en el ser vivo. Ya en el 90% o más del 90%, más o menos un 98% de los seres vivos contienen los mismos elementos químicos. ¿Y cuáles son? El famoso chompiras. El chom. ¿Ya? El chom.
es el que más, son los 4 elementos más abundantes, ¿ya? Es lo que tenemos entre estos 4 elementos, tenemos que constituye el 97-98% de nuestro cuerpo humano, contiene carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es lo que más abunda en un 98%. Voy a poner un poquito más para acá. Ya está. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Bien, eso es lo que más abunda. Y en menor proporción, pero comparado con los secundarios, también forman parte de los bioelementos secundarios. Está en ambos lados, pero algunos científicos lo clasifican como primarios, otros lo clasifican como secundarios. Entonces, para que no se peleen, ¿no? Entonces lo vamos a poner en ambos lados, en la parte del medio. Lo voy a poner aquí con rojo, que viene a ser el fósforo y el azufre. El fósforo y el azufre son elementos, son bioelementos que se encuentran tanto en el primario como en el secundario. Ya vine. Acá también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que más abunda? En nosotros abunda el oxígeno. El oxígeno es lo que más abunda. ¿En qué porcentaje es que abunda el oxígeno? Bueno, el oxígeno abunda en un 25%. 25% es de oxígeno. Luego tenemos en mayor cantidad, tenemos lo que es, difiere. Algunos difieren con que es el carbono, otros dicen que es el nitrógeno, otros dicen que es el hidrógeno, ¿no? Difieren en ese aspecto. Hay ciertas diferencias, bueno, y ciertas discrepancias también. Pero vamos a seguir, por ejemplo, de algunos científicos, porque la diferencia es de un 8%, de un 5%. Pero en fin, el orden de los factores no altera el producto. Si bien es cierto, primero hay oxígeno, lo que le sigue para algunos es carbono. O sea, lo que más abunda. El oxígeno dice que es un 65% de oxígeno. Yo dije 25, no, sino que son lo que abarca 25 kilos. O sea, tenemos tal cantidad de oxígeno que hace el total de nuestro cuerpo de 25 kilos. 25 kilos de nuestro cuerpo es de puro oxígeno. ¿Se dan cuenta del peso que tiene? Pero el oxígeno abarca en un 65%. Ojo, 65%. Ahora bien, segundo tenemos el carbono. El carbono y el oxígeno. Si se juntan, cuando se junta el carbono y oxígeno, ¿qué cosa forman? Forman el CO2. ¿Qué cosa es el CO2? ¿Qué es el CO2? Es el dióxido de carbono, pues chicos. Carbono y oxígeno, dióxido de carbono. ¿Qué pasa si se junta oxígeno con agua? Perdón, oxígeno con hidrógeno. Si estos dos se juntan, ¿qué cosa forman? H2O. Entonces formarían agua. Y así, si se junta el nitrógeno con el oxígeno, el nitrógeno con el hidrógeno, el carbono con nitrógeno, van formando moléculas que ya conocemos.
Entonces, ¿por qué se les llama primarios? Porque son los elementos que más abundan, ¿ya? Son los que son imprescindibles para la vida. Sin estos bioelementos, sin estos elementos químicos, nos morimos, ¿ya? No se podrían formar las moléculas de agua, las moléculas de dióxido de carbono. No se formarían diversos tipos de moléculas que son importantes, indispensables para nuestro cuerpo humano. Porque estas moléculas que se forman son moléculas orgánicas. Si agarramos a la CH, son los carbohidratos necesarios para nuestro cuerpo cada vez que comemos. Nosotros consumimos carbohidratos todos los días. ¿Y dónde está? En el chongo. Entonces, ese es como bioelementos primarios. Hay bioelementos secundarios, claro. Vamos a incluir el fósforo y el azufre, pero también vamos a incluir otros elementos químicos como el magnesio, como el calcio, como el sodio, como el cloro y el hierro. Listo, acá tenemos. Entonces, este fósforo y azufre también lo incluyen ahí. Si quieren, incluyen acá, si quieren acá. Pero, ¿qué contiene? Magnesio, que es metal. El calcio, que es un metal. El sodio, que es otro metal. El cloro, que no es metal. Y el fierro, que sí es metal, o el hierro. Entonces, ¿importante? Sí. ¿Qué nos recomienda el doctor Pérez Alvela? Ese es el magnesol, que contiene calcio, magnesio y zinc. El zinc lo vamos a encontrar en los oligoelementos. El zinc, ya lo encontramos en los oligoelementos. Pero, normalmente, el calcio es bueno para nuestros huesos. ¿Qué pasa si no tuviéramos calcio? Está en menor cantidad, pero son esenciales. ¿Ya? El 1.5% de nuestro cuerpo contiene calcio. ¿Cuánto de peso hace? Un aproximado de 600 gramos, o sea, más de medio kilo. El calcio. 600 gramos de calcio en nuestro cuerpo. Es bastante. Profe, pero si es un poquito más de medio kilo. Con eso es suficiente. Si no tienes calcio, tus dientes se quiebran, tus huesos se quiebran, tus huesos se rajan, tus huesos se desgastan, tus dientes se parten. El calcio es bueno. El calcio es necesario para nuestro cuerpo. El magnesio, lo mismo. El sodio, igual. El cloro y sodio, ¿qué cosa forman? Sal. Y nuestro cuerpo necesita sal en pequeñas dosis. Pero necesitamos sal en nuestro cuerpo. Es necesario la sal. Entonces, los bioelementos secundarios, ¿qué vienen a ser? Los bioelementos secundarios están presentes en menor cantidad, en menor proporción, pero desempeñan diferentes funciones muy esenciales para la formación de los huesos, para la transmisión de impulsos nerviosos. Estos minerales y el cloro, que es un mineral, es necesario para que nosotros tengamos reflejos y podamos sentir los impulsos nerviosos. Una baja en calcio, en magnesio, estaríamos como vegetales prácticamente. Y para terminar, tenemos aquí a los oligoelementos. Los oligoelementos. ¿A qué llamamos oligoelementos? Oligo, o también se le llama bioelementos terciarios. Pero yo le estoy poniendo oligoelementos, porque los oligoelementos tienen otros elementos químicos en menor cantidad. ¿Cuáles son esos oligoelementos? A ver. Ya, estos son en cantidades más pequeñísimas.
pero también son necesarias para el desarrollo y el correcto funcionamiento de los organismos. Nuestros órganos como el corazón, riñones, pulmones, no funcionarían si no estuvieran estos oligoelementos. ¿Cuáles son? Aluminio, el otro es manganeso, cobre, ¿qué más? Flúor, yodo, zinc, ¿qué más tenemos acá? Silicio, vanadio, cromo, a ver, ¿qué más está? Cobalto, molibdeno y el otro es estroncio. ¿Ya? Vamos a verlo por comas. Coma, 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 ya comí, coma, 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 punto. Químicamente, a ver, hablamos de aluminio, Mn, manganeso, Cu, cobre, F de flúor, no de fósforo, I latina de yodo, zinc, Zn de zinc, Si de silicio, B de vanadio, Cr de cromo, Co de cobalto, Mo molibdeno y Sn de estroncio, no estroncho, estroncio. Entonces, esos son los elementos químicos que nosotros, los oligoelementos que tenemos en nuestro cuerpo en pequeñísimas cantidades. Estos forman también, así como aquí, por ejemplo, en los secundarios, tenemos aquí, ¿qué cosa? Si juntamos el sodio y el cloro, ¿qué tenemos? Sal. Se llama cloruro de sodio, es la fórmula. Cloruro de sodio. Si juntamos el magnesio y el calcio, ¿no? Con el zinc, tenemos el magnesol, el famoso magnesol. El yodo, bueno para la hormona tiroides, ¿no? Acá dice sal. ¿No dice sal? Sí, dice sal. Entonces lo voy a poner acá abajito. Sal. Listo. Ya, entonces tenemos aquí el cloruro de sodio, que es la sal. El hierro es bueno para la hemoglobina. El hierro lleva hemoglobina, que es una proteína que la sangre transporta junto con el oxígeno para que no nos andemos todos cansados, debiluchos, con sueño. Tú haces algo. No, entonces el hierro lo que hace es transportar la proteína conocida como hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina. A veces nos miden la hemoglobina. ¿Cómo estamos de hemoglobina nosotros? Entonces, gracias al hierro. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestras células. La hemoglobina es necesaria, sobre todo para las neuronas. ¿Listo? Muy bien, entonces, alumnos, esto es en cuanto a los bioelementos que conforman a los seres vivos. ¿Ya? Entonces, estas biomoléculas o bioelementos se le conocen, también se les llama principios inmediatos. ¿Ya? Ahora, las biomoléculas, hay biomoléculas que están compuestos por diferentes elementos atómicos. ¿Ya? Hay biomoléculas inorgánicas y hay biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas inorgánicas están compuestas por estructuras, por ejemplo, que no tienen vida. Por ejemplo, el agua no tiene vida. Se mueve todo lo que tú quieras, pero no tiene vida.
El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, a nosotros no nos sirve, no tiene vida el dióxido de carbono. Y la sal tiene vida, las sales minerales se encuentran en el suelo, ¿tendrá vida? No, el suelo no tiene vida. Entonces, eso se les llama los compuestos inorgánicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque sus estructuras no son muy complejas, ¿ya? No son muy complicadas. Pero los compuestos orgánicos, estos están constituidos por una especie de polímeros de carbono. El carbono es esencial para los compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos que van a dar lugar a los glúcidos, glucosa, a los lípidos, que es la grasa, calorías, a las proteínas, como la hemoglobina, que está en la sangre, y a los ácidos nucleicos, que son los metabolitos que nos permiten el crecimiento muscular. Entonces, chicos, ahí podemos hacer la diferencia entre las biomoléculas inorgánicas como el agua, el CO2 y las sales minerales, y las moléculas orgánicas como la glucosa, los lípidos, las proteínas y los anabólicos naturales, ¿no? Los aminoácidos. Chicos, entonces hemos llegado al final de la clase, ¿no? Ya publiqué, ya programé la clase ahora sí para el sábado 27 para que ustedes puedan mandarlo esa fecha. Yo esto ya lo estoy publicando por la opción archivos. Ya estoy hablando con los chicos de segundo, con primero también lo hice de la misma forma. Bien, chicos, nos estamos viendo hasta la próxima. Conmigo será hasta el día viernes. Que tengan muy buenos días. Dios los bendiga. Un abrazo a la distancia. Cuídense.